Bienvenidos a un nuevo programa de Arte, Música y Palabras. Hoy, en nuestro espacio Arte, nos dedicaremos a conversar acerca de la Ópera de Sydney. Bienvenidos. A 16 horas de vuelo desde Santiago hacia el poniente, nos encontramos con la ciudad de Sydney en Australia. Sydney está ubicada al sur oriente de la isla y en ella viven un poco más de 4 millones de habitantes. Sydney es la ciudad más importante de Nueva Gales del Sur. En el centro de la ciudad de Sydney podemos encontrarnos con una cantidad importante e interesante de atractivos turísticos. Sin embargo, hay dos sectores muy conocidos y llamativos: Darling Harbour y Circular Quay. En Circular Quay, de manera particular, nos podemos encontrar con el puerto, donde embarcan y desembarcan los usuarios los ferries y acceden los grandes cruceros. Nos podemos encontrar con Circular Quay Station, parte de la red ferroviaria de metro. Nos podemos encontrar además con Harbour Bridge, uno de los más importantes puentes y más famosos puentes alrededor del mundo. Y finalmente con la Casa de la Ópera de Sydney, uno de los edificios más llamativos y representativos de Australia. En la década de los 40, Eugene Goossens, director de la Escuela de Música de la ciudad de Sydney, señaló al primer ministro de la época que resultaba prioritario poder contar con un espacio, con un teatro, con un lugar especialmente destinado a la representación de ópera, ballet, conciertos y actividades del mismo tenor, por cuanto la municipalidad de Sydney, lugar que estaba siendo utilizado para tales fines, ya resultaba ser un espacio pequeño y poco apropiado. Es por eso entonces que el primer ministro de la época llama a un concurso internacional con el objeto de invitar a los países del mundo a participar en esta licitación. El premio consistía en $100.000 del año 1955. Goossens, además, señalaba al primer ministro que resultaría muy importante y básico que el teatro se emplazara en la bahía de Sydney. A diferencia de Goossens, el primer ministro señaló que, más bien, resultaba conveniente que el teatro se ubicara cerca de la estación del metro Wynyard, por cuanto era una estación muy central y de fácil acceso. Finalmente, el proyecto señalaba que el teatro se debía emplazar en la bahía de Sydney. En total se recibieron 233 proyectos provenientes de 32 países. Finalmente el vencedor fue Jørn Utzon, arquitecto danés, quien en el año 1955 recibe el premio de los $100.000. La Casa de la Ópera de Sydney es uno de los edificios más importantes del siglo XX y desde el punto de vista de la arquitectura resulta ser el edificio representativo de Australia. La inauguración contó con la presencia de las más altas autoridades de la época, como asimismo de la reina Isabel II de Inglaterra y una cantidad importantísima de ciudadanos. El proyecto inicial establecía que el teatro debía tener una gran sala con capacidad a lo menos para 3.000 butacas, asimismo una sala menor, con una capacidad de 1.200 butacas, y otros lugares, distintos espacios, donde poder desarrollar actividades teatrales, música, ballet,
ópera, exposiciones, etc. Finalmente, en el año 1958, se inicia la demolición del Fuerte Macquarie, lugar donde se emplazaría la Ópera de Sídney. El Fuerte Macquarie, hasta aquella época, se había convertido en el lugar donde se mantenían los tranvías de la época. El proyecto se ejecutó en 3 etapas. La primera etapa, desde 1959 a 1963, consistente en la construcción de la base o podio del teatro. La segunda etapa consistió en la construcción del techo de las bóvedas del teatro entre 1963 y 1967. Y finalmente, la tercera etapa se inicia en el año 1967 y termina en el año 1973, con la construcción final del teatro y el diseño y terminación de los interiores del mismo. La primera etapa se inició apenas fue aprobado el proyecto. Esta rapidez con la cual se inició el proyecto se entiende debido a que el primer ministro temía que el costo del proyecto, la amplitud del mismo y problemas eventuales que pudieran surgir podrían eventualmente obligar a cancelar el proyecto. Asimismo, se temía por no contar con los dineros suficientes, problemas de carácter financiero. Por otro lado, problemas de corte meteorológico no permitieron que el proyecto se desarrollara con la capacidad y con la rapidez que se había estimado. Por otro lado, la rapidez y la prontitud lamentablemente tuvieron consecuencias nocivas. No se habían hecho los cálculos necesarios ni suficientes, de modo tal que las columnas que mantendrían el techo de las bóvedas de la ópera no contaban con la capacidad y la fortaleza para contenerlas y soportarlas, razón por la cual se debió reiniciar el proyecto, hacer nuevamente los cálculos y replantearse la estructura de la bóveda. La segunda etapa no se inició con menos problemas que la primera. Al inicio ya los arquitectos y los ingenieros entendieron que las bóvedas, la techumbre de la ópera, cuyo diseño original decía que debían ser parábolas, era complicado. Y era complicado por cuanto en la época no existían las capacidades técnicas ni tecnológicas para poder construirlas. Por otro lado, no había cálculos suficientes ni apropiados para poder generar una estructura que la soportara. Es por esto entonces que, luego de muchos estudios y análisis, entre el año 1961 y 1963, finalmente se da con la mejor opción. Ya no serían parábolas, sino que serían partes de una esfera. Por lo tanto, la forma que tiene hoy la ópera de Sídney finalmente es producto del rediseño arquitectónico. Por otro lado, cada una de las estructuras del techo de la ópera estarían soportadas por costillas. Estas se asentarían, descansarían en costillas. También esto produjo que se volvieran a recalcular los soportes y los pesos, por cuanto se debía establecer la forma como éstas serían construidas. Finalmente, la empresa Hornibrook se encargó de levantar las bóvedas, construir en el mismo lugar las 2.400 costillas y los 4.000 paneles necesarios, de tal forma que ellos fueron la base para la construcción de una especie de abanico que sería el que soportaría las estructuras de semiesfera que tiene el teatro. Por otro lado, en 1962, en el mes de abril, se había proyectado que en el año 64 debería terminarse esta etapa. Lamentablemente, en el año 1967, con el cambio de gobierno, se produjo un gran retroceso en el proyecto. Una nueva autoridad política asumió el gobierno de Nueva Gales del Sur, autoridad que hizo un cambio importante respecto de arquitectos y empresas a cargo del proyecto. Ante esto, Jørn Utzon dimitió. La tercera y última etapa, que terminó en el año 1973, no estuvo exenta también, así como las otras, de modificaciones. El retiro de Utzon
significó que otro arquitecto asumiría las responsabilidades. Fue Peter Hall. Asimismo, Kramer se mantuvo como el consejero respecto de los cambios y las modificaciones en los audios y las acústicas. Se hicieron muchas observaciones. El proyecto fue reestudiado. Se hicieron nuevos cálculos y esto significó que el proyecto inicial sufrió a lo menos 4 importantes modificaciones respecto del original. Esto debido al estudio de las proporciones y las modificaciones que se debieron hacer en base a ello. El asesor acústico, el señor Kramer, informó que de las 3.000 butacas que tenía el proyecto inicial, ni siquiera era posible contener a 2.000, por cuanto ello, las iniciales, las 3.000, significaban una deficiencia importante desde la perspectiva acústica. Por otro lado, el señor Carr informó que las alturas, las anchuras, los vestíbulos, los vestidores, etc., en definitiva, todo el diseño interior del teatro tenía grandes fallas que también afectaban no solo el audio, sino la seguridad y el movimiento dentro del mismo, tanto para los asistentes como para los músicos. Esto significó entonces modificaciones importantes en el proyecto y generar a lo menos 4 variaciones esenciales. Las 4 modificaciones esenciales que sufrió el proyecto en esta etapa fueron las siguientes. La primera, se hicieron modificaciones en el revestimiento del podio. La segunda, se hicieron variaciones importantes en las cristalerías de acceso. La tercera, se hicieron modificaciones esenciales en las salas. La gran sala que se había solicitado en construir, destinada a la ópera y conciertos, quedó definitivamente destinada a sala de música, sala de conciertos. La sala más pequeña, que iba a estar destinada al teatro, en definitiva quedó para la ópera compartida con las actividades teatrales. Y se crearon otras nuevas y pequeñas salas, destinadas a estudio y destinadas a salas de música. Finalmente, la última modificación tuvo relación con el diseño interior. Esto significó rediseñar los accesos, los pasillos, la ubicación de las butacas, en definitiva, todos los aspectos más importantes y de seguridad al interior del teatro. Finalmente, el proyecto que debió haber sido entregado en el año 1963 fue entregado en el año 1973. El costo varió de $7 millones iniciales, terminó en $202 millones. La primera etapa costó $5,5 millones, la segunda $12,5 millones y la tercera $82 millones. El 20 de octubre de 1973 fue inaugurado el Teatro de la Ópera de Sídney, con la presencia de las más altas autoridades del gobierno de Australia, de Nueva Gales del Sur, y con la especial asistencia de la reina Isabel II de Inglaterra, como reina de Australia, acompañada por el duque de Edimburgo. En aquella oportunidad se interpretó la 9ª Sinfonía de Beethoven, en manos de la Orquesta Sinfónica de Sídney. Participó además el Coro Filarmónico de Sídney y el Coro de Motetes de Sídney. Finalmente, el teatro se ha convertido en uno de los hitos arquitectónicos, culturales y estéticos más importantes del siglo XX, no solo de Australia, sino del mundo, por cuanto en el año 2007 fue nominado y nombrado Patrimonio de la Humanidad. Además, la reina participó de distintas actividades protocolares. Pues bien amigos, agradecemos vuestra presencia, vuestra asistencia. Les dejamos invitados para nuestro próximo programa de Arte, Música y Palabras y les recordamos suscribirse a nuestro canal, opinar de nuestras actividades y seguirnos a través de Facebook. No dejen de informar y contar a sus amistades de nuestro canal. Promuevan nuestras actividades. Como siempre, quedamos plenamente agradecidos de ustedes y les esperamos
la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.